Durante décadas, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China operó con aviones que eran copias o derivados de diseños soviéticos de los años 50 y 60. El J-6, una copia del MiG-19, y el J-7, una copia del MiG-21, formaban la columna vertebral de la aviación china durante la mayor parte de la Guerra Fría. Eran aviones obsoletos frente a los cazas occidentales y soviéticos de tercera y cuarta generación, y cualquier análisis honesto de las capacidades de combate de la aviación china en esa época llegaba a la misma conclusión. China tenía muchos aviones, pero no tenía buenos aviones. El J-10 Vigorous Dragon cambió esa realidad de manera fundamental. Cuando entró en servicio con la Fuerza Aérea China en 2004, representó la primera vez en la historia que China había diseñado y producido internamente un caza de cuarta generación con capacidades genuinamente competitivas respecto a los aviones occidentales y rusos de su generación. No era el resultado de copiar un diseño existente ni de comprar tecnología en el extranjero y reensamblarla. Era un avión chino, diseñado por ingenieros chinos, con una tecnología que China había desarrollado con sus propios recursos. En ese sentido, el J-10 fue mucho más que un avión de combate. Fue la demostración de que la industria aeronáutica china había alcanzado la madurez tecnológica necesaria para competir en el nivel más alto de la aviación militar mundial. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El programa que produjo el J-10 comenzó en los años 80, en un contexto de profunda insatisfacción de la Fuerza Aérea China con los aviones disponibles. El conflicto fronterizo con Vietnam en 1979, en el que los J-6 y J-7 chinos habían demostrado sus limitaciones, y el análisis de la guerra entre Irán e Irak, en la que ambos bandos operaban aviones más modernos que los disponibles en China, convencieron al liderazgo militar de que era necesario un salto cualitativo urgente. En 1984, el Instituto de Diseño de Aviones de Chengdu, bajo la dirección del ingeniero jefe Song Wenkong, comenzó el trabajo conceptual en lo que eventualmente se convertiría en el J-10. El requerimiento era ambicioso: un caza de superioridad aérea con alta maniobrabilidad, radar de búsqueda y seguimiento avanzado, capacidad para misiles más allá del alcance visual y sistemas de aviónica que no dependieran de tecnología importada. El desarrollo del J-10 tuvo un componente de cooperación internacional que durante años fue motivo de especulación y controversia en los medios de análisis de defensa occidentales. Israel, que había desarrollado el Labi, un caza de ala delta con canards diseñado con asistencia estadounidense que fue cancelado en 1987 bajo presión de Washington, transfirió a China tecnología de diseño aeronáutico que los analistas consideran que influyó en la configuración del J-10. La similitud entre la configuración ala delta con canards del J-10 y la del Labi israelí fue señalada por numerosos analistas como evidencia de esa transferencia tecnológica. Israel y China han negado sistemáticamente que hubiera tal transferencia, y los ingenieros del Instituto de Chengdu insisten en que el diseño del J-10 es completamente original. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Los principios aerodinámicos de la configuración Delta Canard no son secretos, y China pudo haber llegado a conclusiones similares de forma independiente, aunque la coincidencia temporal entre la cancelación del Labi y el inicio del desarrollo del J-10 ha alimentado el debate durante décadas. Uno de los mayores desafíos del programa J-10 fue el motor. China carecía en los años 80 y 90 de la capacidad de producir motores de turbofán de alto rendimiento que pudieran competir con los motores occidentales o soviéticos de última generación. El motor WS-10 Taihang, desarrollado por el Instituto de Investigación de Motores de Shenyang, tardó años más de lo previsto en alcanzar un nivel de madurez operativa aceptable. Durante ese periodo, el J-10 dependió del motor ruso AL-30I-1FN, una variante del motor que impulsa el Su-27, para sus primeras versiones de producción. Esta dependencia del motor ruso fue una limitación significativa tanto en términos operativos, porque vinculaba la disponibilidad del avión a las relaciones con Rusia, como en términos estratégicos, porque exponía a China a posibles restricciones de suministro en caso de deterioro de las relaciones con Moscú. El WS-10 comenzó a reemplazar gradualmente al AL-31FN en las versiones posteriores del J-10, y las versiones más modernas del avión, el J-10C, incorporan el WS-10B mejorado como motor estándar. Aunque su fiabilidad y rendimiento frente al AL-31FN siguen siendo objeto de debate entre los analistas. El J-10B y el J-10C, las variantes más modernas del diseño original, representan avances tan significativos respecto al J-10A original que prácticamente son aviones diferentes bajo el mismo nombre.
El J-10B incorporó entradas de aire rediseñadas con geometría de difusor sin cono central, similar a las del F-35, que reducen la firma radar del avión y mejoran la eficiencia de la entrada de aire a velocidades subsónicas. Más significativamente, el J-10C incorpora el radar AESA-KLJ-7A, un sistema de antena de apertura activa que coloca al avión en el mismo nivel tecnológico que el F-16-20, el Rafale y otras plataformas de cuarta generación avanzada. El radar AESA proporciona capacidades de seguimiento de múltiples objetivos simultáneos, modos de guerra electrónica integrados y una resistencia a las contramedidas electrónicas muy superior a los radares de apertura pasiva de las versiones anteriores. Con el radar AESA y el misil de alcance más allá del alcance visual PL-15, que tiene un alcance estimado superior a los 200 kilómetros, el J-10C es un avión genuinamente peligroso para cualquier adversario en el combate aéreo moderno. Deja tu like, suscríbete y comparte. El J-10 tuvo su primer uso en combate documentado en febrero de 2019, cuando aviones pakistaníes de la serie J-10C participaron en la crisis aérea entre Pakistán e India desencadenada por el ataque terrorista de Pulwama. Sin embargo, ese encuentro no produjo combate aéreo real. El primer uso confirmado en combate real de misiles del J-10 se produjo en mayo de 2025, cuando, según informes de múltiples fuentes pakistaníes e indias, cazas J-10CE pakistaníes derribaron aviones indios durante una escalada del conflicto bilateral. Las implicaciones de ese enfrentamiento para la evaluación de las capacidades del J-10 y de los misiles PL-15 fueron objeto de análisis intenso en los círculos de defensa mundiales, porque representaba la primera demostración en combate real de tecnología aeronáutica china de cuarta generación avanzada contra un adversario equipado con aviones occidentales y rusos de generación comparable. Las exportaciones del J-10 han sido más limitadas de lo que China hubiera deseado, en parte por las restricciones que los gobiernos occidentales imponen a sus aliados para la adquisición de tecnología militar china, y en parte por la competencia del Su-30 y el MiG-29 rusos en los mercados donde China podría competir. Pakistán se convirtió en el primer y por mucho tiempo único cliente de exportación del J-10, adquiriendo 36 J-10C en un contrato firmado en 2021 y comenzando a recibirlos en 2022. La venta a Pakistán fue tanto un movimiento comercial como un gesto político. China y Pakistán mantienen una relación estratégica estrecha que incluye cooperación en defensa, y la exportación del J-10 a Pakistán permite a China demostrar las capacidades de exportación de su industria aeronáutica a otros clientes potenciales. Otros países han expresado interés en el J-10, incluyendo algunos en el Medio Oriente y África, aunque hasta la fecha ninguna venta adicional se ha materializado. El contexto más amplio del J-10 dentro del desarrollo de la aviación militar china es lo que hace que el avión sea verdaderamente significativo. Cuando el J-10 entró en servicio en 2004, China también comenzaba a desarrollar el J-11, una copia no autorizada del Su-27 ruso, y avanzaba en los estudios conceptuales de lo que eventualmente se convertiría en el J-20, su caza furtivo de quinta generación. El J-10 fue el escalón intermedio que permitió a la industria aeronáutica china acumular la experiencia en diseño, producción y operación de cazas de cuarta generación que necesitaba para dar el salto a la quinta generación. Los ingenieros que resolvieron los problemas de integración de sistemas del J-10 fueron los mismos que luego diseñaron los sistemas del J-20. Las técnicas de producción desarrolladas para el J-10 fueron la base sobre la que se construyeron las instalaciones de fabricación del J-20. En ese sentido, el J-10 no fue solo un avión de combate, fue la escuela que formó a la generación de ingenieros y técnicos que hoy están construyendo los aviones más avanzados de China. El J-10 representa también un cambio en la forma en que el mundo debe evaluar las capacidades militares chinas. Durante décadas, el análisis occidental de la aviación militar china partía de la premisa de que los aviones chinos eran inferiores a sus equivalentes occidentales y rusos, ya fuera porque eran copias de diseños más antiguos, porque su electrónica era menos sofisticada o porque sus pilotos tenían menos entrenamiento. El J-10C y sus capacidades de radar AESA, misiles de largo alcance y sistema de guerra electrónica integrado desafían esa premisa de manera que los analistas ya no pueden ignorar. No afirmar que el J-10C es superior al F-16B o al Rafale, que tiene capacidades superiores en varios aspectos, pero sí es un adversario serio que cualquier piloto occidental o ruso debería respetar.
Y el hecho de que China haya logrado desarrollar ese avión con tecnología mayoritariamente nacional en un periodo de 30 años desde el inicio del programa es la demostración más clara de la transformación de la industria aeronáutica y de defensa china en el siglo XXI. El futuro del J-10 en la Fuerza Aérea China está vinculado a la expansión de la flota del J-20. A medida que el J-20 vaya equipando más unidades, el J-10 asumirá progresivamente el rol de caza de segunda línea, complementando al caza furtivo en operaciones donde la furtividad no es necesaria o donde la cantidad es más importante que la calidad individual. Esta evolución sigue el modelo que las fuerzas aéreas occidentales han adoptado con la combinación de F-22, F-35 y F-16, donde los aviones de quinta generación asumen las misiones de mayor riesgo, mientras los de cuarta generación actualizadas proporcionan masa y versatilidad. La diferencia es que China está llevando a cabo esa transición a una velocidad que sorprende a los analistas occidentales. En poco más de 2 décadas, la Fuerza Aérea China ha pasado de operar cazas de los años 50 a tener una flota moderna de cuarta y quinta generación que la coloca entre las 3 o 4 fuerzas aéreas más capaces del mundo. El piloto que vuela el J-10 en la Fuerza Aérea China de hoy es un profesional muy diferente del que volaba los J-6 y J-7 de los años 70 y 80. El programa de entrenamiento de pilotos de combate chino ha sido modernizado radicalmente en las últimas 2 décadas, con énfasis creciente en el combate realista en ejercicios, el entrenamiento en simuladores de alta fidelidad y la exposición a tácticas y procedimientos de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo. China participa regularmente en ejercicios aéreos multinacionales con países como Rusia, Pakistán y varios países de la Organización de Cooperación de Shanghái, acumulando experiencia en operaciones conjuntas que era completamente inexistente hace 20 años. El resultado es una fuerza de pilotos que, combinada con la tecnología del J-10C y el J-20, representa una capacidad de combate aéreo que ningún país del mundo puede permitirse ignorar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.